días, ¿cómo estamos? Vamos a dar comienzo a la clase que nos toca hoy, que personalmente hablando es un tema que a mí me gusta bastante. Vamos a ver que en todo, no solo en la parte de cardiología, pero yo les aconsejo a ustedes que siempre que toquemos un punto o un tema en particular, de la era que sea, respiratorio, digestivo, cardio, neuro, siempre presten atención a ciertas patologías que son de relativa urgencia. Eh, Sobre todo ya vimos en respiratorio las exacerbaciones del EPOC, el asma agudo, las neumonías graves. Entonces, en cardiología vamos a ver, si bien muchas de las patologías de cardiología son importantes y tienen relativa urgencia, hay 2 o 3 patologías que son extremadamente importantes por la altísima mortalidad que tienen. Gracias a Dios son poco frecuentes, pero de una altísima mortalidad. Por lo tanto, un diagnóstico temprano hace que mejore mucho la sobrevida de nuestros pacientes. Lo que nosotros vamos a hablar ahora es de patologías vasculares, o sea, síndromes aórticos, aneurismas de aorta y patología vascular periférica. ¿Estamos? Muy bien. ¿Puedo dar comienzo nomás, chicos? No sé si están todos. ¿Está? Creo que ya estamos en horario. Voy a tomar mate, chicos. Estoy posguardia, mal dormido, así que necesito mate para existir. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Sigo? Bueno. En cuanto a la... Como te lo dije hoy, a la clase, vamos a hablar primero de todo lo que sea de las patologías de la aorta. ¿Estamos? Cuando hablamos de patologías de la aorta, por un lado tenemos los grandes síndromes aórticos, que son patologías agudas graves, y por otro lado el aneurisma de aorta, que obviamente favorece o predispone a la aparición de estas otras patologías que yo estaba diciendo. El aneurisma de aorta es muy importante diferenciar y clasificar la localización del mismo, ya que obviamente en base a eso vamos a atender una conducta terapéutica y elegir o hacer un correcto seguimiento a los pacientes. Entonces tenemos como concepto que el aneurisma de aorta es la dilatación aórtica detectada por imágenes. Ya vamos a ver cuáles son los métodos de elección. Si bien hoy en día hay muchos métodos, y todos muy buenos, generalmente puede comprometer toda la aorta en su totalidad, o sea, todo el trayecto ascendente, callado y descendente de la porción torácica, el aneurisma de aorta abdominal, que es la localización más frecuente del aneurisma de aorta, o aquellos que son aneurismas tóraco-abdominales, menos frecuentes, pero que suele suceder, como vamos a ver un montón de imágenes ahora. Tiene aproximadamente una incidencia de 6 casos cada 100.000 habitantes, o sea que tiene relativa frecuencia y está muy asociado con varios factores predisponentes de muchas patologías cardiovasculares como son el tabaquismo, la hipertensión y la aterosclerosis, ¿no? Obviamente asociado esto a dislipidemia, sobrepeso, sedentarismo, etc. Después hay un montón de otras patologías, como por ejemplo las enfermedades infecciosas como la sífilis, enfermedades del tejido conectivo como el Marfan, la enfermedad de Ehlers-Danlos, como vamos a ver ahora, entre otras. ¿Estamos, chicos? Tenemos como promedio al diámetro del aneurisma, obviamente eso va de la aorta, perdón, eso va a depender o va a ir cambiando de a qué altura estemos hablando de la aorta. ¿Estamos? Muy bien. La aorta ascendente, ya sea en hombres o mujeres, tiene un promedio de 2,5, 2,8 centímetros de diámetros. El arco aórtico en el hombre es un poquitito más grande, fíjense, de 3,6 a 3,9 centímetros. En la mujer es un poquitito más chico, 3,5 centímetros.
La porción descendente, o sea, la porción torácica descendente, ronda entre los 2,4 y los 2,9 centímetros. La aorta descendente distal, o sea, la abdominal, tiene un promedio de 2,5 centímetros de diámetro. Y la última porción, en la mujer sobre todo, fíjense que es un poquitito más angosto, pero ronda cerca de los 2,5 centímetros. Esto es importantísimo porque una vez que nosotros medimos la aorta, por más que esté dilatada, muchas veces no entra dentro de criterios de cirugía. Y por lo tanto, hay que hacer un seguimiento en el tiempo y hay que tener en cuenta las medidas que va teniendo la paciente. ¿Estamos? Fíjense, como yo le decía acá, las enfermedades relacionadas, obviamente la aterosclerosis tiene muchísimo que ver. Asociado a la aterosclerosis viene la edad del paciente, ¿no? Y todos los componentes que predisponen a la misma, como el tabaquismo, la dislipidemia. Hay las enfermedades degenerativas de la capa media, como son el síndrome de Marfan, que es una alteración de las fibras del colágeno tipo 3, si no me equivoco, donde hay gran predisposición de aparición de aneurisma de aorta. Yo cuando entré a mi residencia en cardiología, el primer paciente que me tocó fue un paciente con un aneurisma de aorta gigante con síndrome de Marfan. Si no me equivoco, en esta diapositiva tengo imágenes de la radiografía de ese paciente. Otra patología del tejido conectivo es la enfermedad de Ehlers-Danlos, menos frecuente, pero estos pacientes tienen hiperlaxitud de la piel, de las articulaciones y también predisponen a la aparición de aneurismas de aorta. Las vasculitis, sobre todo las vasculitis que comprometen los grandes vasos, como la enfermedad de Takayasu, ¿tá? Y las arteritis de células gigantes, la de Takayasu más frecuentemente. Y después las colagenopatías, ¿tá? Las enfermedades reumáticas, artritis reumatoidea, el síndrome de Reiter, etcétera, entre otros. ¿Estamos? Muy bien. Fíjense acá, como yo les decía hoy, la aterosclerosis predispone a que haya un proceso inflamatorio sobre la capa media de la aorta, ¿no? Esto produce un debilitamiento de esta porción y sumado a un aumento de la presión arterial hace que esta capa predisponga a formarse el saco, ¿tá? El aneurisma. ¿Estamos? Fíjense acá, esto es una aortografía, es fantástica esta imagen, donde vemos que está teñida con el contraste y vemos la aorta ascendente, ¿no? La porción ascendente. Fíjense, esto es la válvula aórtica, incluso fíjense acá como algo de contraste entró en la coronaria izquierda, ¿estamos? Y vemos la gran dilatación que hasta incluso compromete porción ascendente y parte del callado aórtico. ¿Estamos, chicos? ¿Me siguen hasta acá o no? Parece como que si estuviera un poco tildado. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, continúo entonces. Fíjense acá, chicos. Obviamente después hay ciertas alteraciones congénitas que predisponen a que aparezcan este tipo de cosas. Fíjense acá, esto vamos a ver mucho, sobre todo, ya vamos a ver el repaso de la parte de valvulopatías, pero hay una alteración congénita que es más común en el hombre, que se llama aorta bicúspide, válvula aórtica bicúspide. Normalmente la válvula aórtica tiene 3 cúspides, ¿tá? Una coronariana derecha, una coronariana izquierda y una no coronariana, ¿tá? En la válvula aórtica bicúspide hay solo 2 valvas, ¿tá? Una coronariana y una no coronariana. Estos pacientes se vio que tienen 4-1 para favorecer la aparición de endocarditis infecciosas y de dilatación de la primera porción de la aorta. ¿Estamos? Que produce dilatación, insuficiencia valvular y con todo lo que lleva. ¿Estamos? Obviamente la coartación de aorta también, vamos a ver imágenes. Las enfermedades infecciosas donde la sífilis, la aortitis sifilítica es lejos la más frecuente. Obviamente el traumatismo, ¿no? Traumatismo cerrado de cráneo, sobre todo, por ejemplo, hay ciertos accidentes automovilísticos con lesiones por cinturón de seguridad que favorecen a la aparición de la lesión de la capa de la aorta con la posterior dilatación de la misma.
¿Estamos? Fíjense, esto es una coartación de aorta, ¿estamos? Fíjense que esta es proximal y esta es distal, ¿está? Preductal y postductal, pero esto hace que toda la porción proximal de la aorta se dilate. ¿Estamos? Fíjense acá, esto es una aortografía de una coartación de aorta. ¿Estamos? Fíjense acá, se encuentra la coartación y la dilatación inclusive de las ramas de la aorta. ¿Estamos? Fíjense lo que es esta subclavia de dilatada. ¿Estamos? Una imagen muy, muy, muy linda. ¿Estamos? Fíjense acá la coartación, podemos ver acá. Esto es un aneurisma también del seno basal, o sea, de la primera porción, ¿estamos? De aorta, ¿está? Pareciera el negro de WhatsApp haciendo la vertical, ¿estamos? Fíjense acá, esto es una aortitis sifilítica, ¿estamos? Fíjense la tortuosidad de la aorta, ¿está? Y la gran dilatación de prácticamente toda la aorta torácica, ¿estamos? Muy bien. No, el robo de la subclavia se produce por otra cosa. Vamos a ver mañana en la clase de, ¿cómo es? De síncope, chicos. El robo de la subclavia se produce por aterosclerosis de la subclavia, pero ya vamos a ver el circuito anatomopatológico por el cual se produce. ¿Estamos? Muy bien. Esto yo le pongo acá, vamos a ir repasando. Seguramente no se vio arritmias todavía, pero hay ciertas cosas de cardiología, como yo le decía, que ustedes tienen que saber sí o sí. Tienen la obligación de saber. ¿Por qué? Porque el paciente está muerto o está con altísima probabilidad de morirse si no actuamos. Una de ellas, ¿estamos? Es la taquicardia ventricular. ¿Estamos? Esto es un chiste que yo hago todos los años, ¿está? Pero voy a seguir insistiendo hasta que se los grabes en los núcleos de la base, ¿está? Como la música tusa, ¿está? Esto yo pongo este ejemplo porque esto era cuando ya nos recibíamos un mensaje, ya sabíamos que era el negro de WhatsApp, ¿no? Entonces ya vemos esto y ya tenemos que adivinar. ¿Estamos, chicos? Tenemos que interpretar y darnos cuenta que es. La taquicardia ventricular es un ritmo de paro cardíaco, chicos. Por eso yo insisto mucho y voy a empezar a mostrar mucho esto. ¿Estamos? Muy bien. Después de un poco de pavada, seguimos. Fisiopatológicamente, la enfermedad... obviamente el aneurisma de aorta, tiene que haber un compromiso de la capa media, de la capa media y la adventicia. Acuérdense que la aorta tiene una gran capa media, ¿tá? Muscular, que la hace más rígida y más elástica. ¿Estamos? Esto favorece a que aparezcan, por la causa que fuera, ya dije aterosclerótica, infecciosa, lo que fuera, hay una inflamación transmural con fragmentación proteolítica de las elastinas. Acuérdense que cuando hay un proceso inflamatorio, se liberan enzimas proteolíticas que lesionan la capa media de la aorta y hay una remodelación de la matriz extracelular de la aorta, debilitándola. Esto hace que haya pérdidas de las fibras musculares lisas, afectación del colágeno, obviamente, de la adventicia, que también sirve como resistencia y le da cierta elasticidad, ¿estamos? Y esto en conjunto hace que se debilite la capa media, favoreciendo la aparición del aneurisma. Estos mecanismos que dañan o que favorecen a toda esta fisiopatología pueden ser genéticos, como vimos, como la enfermedad de Marfan, degeneraciones enzimáticas, inflamatorias y biomecánicas. ¿Estamos, chicos? Muy bien. Naturalmente, obviamente, el tamaño va a depender de qué localización estemos hablando y de las patologías de bases del paciente. ¿Estamos? Se dice que generalmente tiene una incidencia, si yo tengo, como dijimos, hasta aproximadamente la aorta ascendente, tenía un diámetro de hasta 2,9 milímetros. ¿Estamos? Si yo tengo una aorta, supongamos, de 4 milímetros, bueno, yo digo que tengo una aorta ascendente con un aneurisma de aorta ascendente. Eso no tiene indicación quirúrgica, a menos que tenga una patología, que ya vamos a hablar cuando lleguemos al tratamiento, pero el paciente tiene un aneurisma de aorta. ¿Estamos? Yo ahora tengo una imagen, ayer me trajo un paciente, una tomografía, yo tenía la sospecha de un aneurisma de aorta y confirmamos el diagnóstico. Ahora yo le voy a mostrar la imagen de la tomografía y la radiografía del paciente. Si lo que se hace es, una vez que yo diagnostico por imágenes el aneurisma de la aorta, yo tengo que hacer un seguimiento imagenológico en mi paciente. Generalmente son cada 6 meses, ¿estamos? Cada 6 meses o una vez por año, pero generalmente cada 6 meses es lo indicado. ¿Qué es lo que yo tengo que controlar? La tasa de crecimiento de ese aneurisma, ¿estamos?
Si yo tengo un crecimiento de menos de 5 centímetros, ¿tá?, por año, ¿tá?, este paciente tiene el riesgo de ruptura del aneurisma de 1 a 2% al año. ¿Estamos? O sea que prácticamente nula. Ahora, fíjense si crece más de 0,3 o 0,8 centímetros cada control, ¿tá?, cada 6 meses, o sea, de más de 5 centímetros, ya tiene una probabilidad de 20% de ruptura al año. Esto es catastrófico, chicos. Se rompe la aorta y es catastrófico. Prácticamente imposible de salvarlo al paciente. ¿Estamos? Muy bien. Esto obviamente va a depender de muchos factores, como la hipertensión arterial, la edad del paciente. Generalmente aparecen entre los, yo bajaría un poquito acá, entre los 50 y los 70 años. Es más frecuente en el hombre que en la mujer. Tiene una mortalidad a los 5 años de entre el 50 y 65% en aquellos aneurismas de más de 5,5 o más de 4,5 en los pacientes con Marfan. ¿Estamos? Y fíjense que el 72% de la ruptura está asociado a la hipertensión arterial diastólica. ¿Estamos? Obviamente, los dos parámetros de hipertensión, tanto sistólica como diastólica, son importantes. Pero la diastólica, cuando sube mucho la diastólica, hace que esos vasos se vuelvan más rígidos, se pierde la elasticidad de la aorta y eso hace que favorezca a la aparición de las rupturas de la aorta. ¿Estamos, chicos, acá o no? ¿Sí? ¿Puedo continuar? Estoy muy en silencio y me pone nervioso. Doctor, disculpe, ¿Sí? ¿puede repetirlo de la incidencia de ruptura con un crecimiento mayor a 5 centímetros? Si el paciente tiene menos de 5 centímetros de diámetro, ¿tá?, o sea, yo le hago el diagnóstico, ¿no? Tiene menos de 5 centímetros de diámetro, ¿tá?, tiene una tasa de ruptura o de incidencia de ruptura de 1 al 2%. ¿Estamos? Yo a este paciente, cuando le hago el diagnóstico, tengo que hacerle seguimientos con imágenes. O sea, cada 4 o cada 6 meses o una vez al año, sí o sí, tengo que pedirle una nueva imagen para comparar el diámetro. Si en esas imágenes yo veo que el paciente tiene una tasa de crecimiento, o sea, la aorta fue creciendo, de 0,3 a 0,8 centímetros, ¿tá?, al año, y una vez que supera los 5 centímetros, empieza con una tasa de ruptura del 20%. ¿Se entendió o no? O sea, si el paciente yo le hago hoy, estamos en mayo, en noviembre, le repito, y tenía una aorta de 4,5 y hoy tiene una aorta de 6, o sea, aumentó 1,5, ¿tá? Sí, la tomografía es el método de elección, ya vamos a ver ahora, ¿tá? Pero si tenía 4,5 y a los 6 meses tiene 6 centímetros, o sea que subió 1,5 centímetros, tiene una alta probabilidad de ruptura. ¿Estamos? El electrocardiograma generalmente no sirve en este caso. ¿Está? Marinaldo, la importancia del electro, yo creo que no hablé del electro en este caso del paciente. ¿Está? ¿Sigo? Bueno, Doctor, si es menor a 5 sí, centímetros, entonces se hace el control, los factores, la hipertensión, todo. Y si es exactamente. mayor a 5 centímetros, no hay mucho lo que hacer, diga. No, claro, si es mayor de 5 centímetros ya empieza a tener indicaciones quirúrgicas, ¿estamos? Pero lo ideal es evaluar la tasa de crecimiento de ese aneurisma, ¿estamos? Si yo le hago, tiene 5,2 centímetros por ponerle, ¿no? 5,2. A los 6 meses le hago nuevamente y tiene 5,2, o sea, no creció, no se modificó y tiene una tasa de crecimiento muy chica, ¿tá? Por ahí este paciente podemos esperar un poquitito más para operar, ¿estamos? Acuérdense que una cirugía o reemplazo aórtico es grande, un procedimiento muy invasivo, ¿estamos? O sea, no es sacar una muela, vamos a sacarle por las dudas. ¿Se entiende? Ah, el electro. Perdón, chicos, yo esto puse, lo que pasa es que generalmente yo esta clase ya daba cuando se habíamos dado toda arritmia. ¿Estamos? Esa diapositiva que puse es de una taquicardia ventricular, chicos. Para que ustedes vean y le quede grabado. ¿Está? Ese era un chiste nomás que yo hacía. ¿Estamos? ¿Vio cómo el Zoom hace que se pierda todo eso, chicos? Qué odio. ¿Estamos? Muy bien.
Las manifestaciones clínicas. Generalmente las aneurismas en general son oligosintomáticas, ¿tá? Pasan mucho tiempo asintomáticos y generalmente los síntomas empiezan a aparecer cuando tienen, o sea, empiezan a tener manifestaciones compresivas. ¿Estamos? Y obviamente va a depender mucho de la localización del aneurisma. ¿Estamos? Muy bien. Cuando aparecen los síntomas, ¿tá? Cuando aparecen los síntomas, o sea, ya me está hablando de que tiene un diámetro importante, o porque ya empieza a tener lesiones dentro de la pared que pueden presentar manifestaciones. ¿Estamos? Esto ya me habla de que ya empieza a haber incidencia mayor de ruptura, ¿cómo es? De ese aneurisma. ¿Estamos? El dolor torácico generalmente es urente o el paciente no sabe describir bien el dolor, ¿estamos? Es progresivo y expansivo, el paciente siente como que algo acá en el pecho le está apretando. ¿Estamos? Muy bien. Puede tener disnea y tos, obviamente. Perdón. La disnea por compromiso o compresión de los bronquios, de la tráquea, perdón, no de los bronquios, de la tráquea, o a nivel pulmonar, y la tos puede ser por el compromiso de los nervios recurrentes laringeos. Acuérdense que giran por el callado y vuelven hacia la laringe. ¿Estamos? Excepcionalmente, salvo los aneurismas de la aorta ascendente, pueden comprometer la vena cava superior y dar el síndrome de vena cava superior. ¿Estamos? Fíjense acá, un aneurisma del callado aórtico. Estos son los menores en frecuencia. ¿Está? Si bien son los menores en frecuencia, son los que más alta mortalidad tienen. ¿Estamos? Porque son los que más rápido se rompen y menos manifestaciones clínicas dan. Por lo tanto, generalmente la manifestación clínica ya es de la complicación de la ruptura del aneurisma. ¿Está? Obviamente dolor torácico, ojo pistonal, parálisis recurrencial, parálisis diafragmática por el nervio frénico, acuérdense que bajan por acá, ¿estamos? Y hay que hacer el diagnóstico diferencial con cáncer de pulmón y los linfomas. Callado, aórtico, son síntomas compresivos. ¿Estamos? De la aorta descendente o la aorta abdominal, estos suelen ser un poquitito más frecuentes en cuanto a la sintomatología. ¿Está? También pueden ser compresivos, ¿no? Y lo que tienen de esto, como crecen bastante, suelen hacer compromiso, ya sea compresión con la pleura, el pericardio, o con incluso la parte del parénquima pulmonar, y suelen hacer fístulas, ¿estamos? Compresivas. También por el dolor de la disección aorta generalmente es, sí, transfixiante, sí, si el paciente siente que le empieza el dolor y le atraviesa el pecho, un dolor tipo quemante, lacerante. ¿Estamos? Ya vamos a ver bien cuando veamos ahora disección de aorta. Disnea, disfagia, dolor, ¿no? Por síntomas por compresión. Hemorragia digestiva alta, que puede dar si hay una fístula con el tubo digestivo. ¿Estamos? Yo tuve un paciente que se me murió lamentablemente, que tenía un aneurisma de aorta torácica, descendente torácica, hizo una fístula con la tráquea y el paciente tosió y se perforó la fístula y se tosió la volemia al paciente. ¿Está? Eliminó los 5 litros de sangre por tosiendo, digamos. Fue realmente muy, muy impresionante eso, chicos. ¿Estamos? Y obviamente la ruptura de estos aneurismas, generalmente son aneurismas grandes, son fatales. ¿Está? No hay mucho por hacer, es imposible comprimir el aneurisma. El paciente se desangra en el intento. ¿Estamos? Fíjense, los factores de riesgo para que el paciente presente aneurisma o tenga predisposición, el tabaquismo, la edad, el sexo, ¿tá? Que tenga antecedentes familiares de aneurisma de aorta, eso es muy importante, la hipertensión arterial y la dislipidemia, que yo creo son los dos factores junto con la edad más importantes, y obviamente que tenga enfermedad aterosclerótica, ya sea coronaria o periférica. ¿Estamos? Muy bien. Siempre que yo tenga un paciente que tenga alguna alteración de la aorta, ¿estamos? De la aorta, ya sea aterosclerótica, dilatación, lo que fuera, yo tengo la obligación de buscar enfermedad aterosclerótica coronaria, ¿está? Porque si tuvimos la
mala suerte de desarrollar aterosclerosis en la aorta, obviamente las arterias coronarias pueden estar comprometidas. ¿Estamos? Ahora, los factores de riesgo para que se rompa ese aneurisma, fíjense, la hipertensión arterial, fundamental, el EPOC, que sea más de 6 centímetros en el hombre o más de 6 centímetros en la mujer, perdón, más de 5 centímetros en la mujer, que el aneurisma tenga formas irregulares tipo saculares o excéntricos, que tenga un crecimiento mayor de 1 centímetro al año, como le decía yo, ¿está? Que tenga más de 5 centímetros de milímetros cada 5 meses, que es lo mismo, mayores 1 centímetro al año, o que haya tenido antecedentes por muerte súbita en familiares de primer orden, ¿está? Por aneurismas de aorta, ¿está? O sea, familiares directos, ¿no? Padres, hermanos, ¿está? El aneurisma de aorta abdominal es generalmente, en su gran mayoría, la localización es infrarrenal. ¿Estamos? Por debajo de las ramas de las arterias renales, como se ve acá. Esta es la localización más frecuente de la aorta abdominal. ¿Estamos? La mayoría están desde el nacimiento de las arterias renales hasta la bifurcación de las ilíacas. ¿Estamos? Se puede palpar, obviamente eso va a depender de la característica del abdomen del paciente, pero se puede palpar una tumoración indolora y pulsátil. También es oligosintomático, pero el dolor lumbar crónico suele ser el síntoma más llamativo. Yo tengo un paciente hipertenso, fumador, dislipidémico, añoso, ¿no? Que viene con dolor lumbar, nosotros siempre asumimos que puede ser una lumbalgia, ¿no? Por compromiso de la columna lumbar. No debemos dejar de lado la sospecha de que el paciente esté haciendo un aneurisma de aorta abdominal. ¿Tá? Obviamente, esto si se rompe da un cuadro catastrófico, ¿no? De shock hipovolémico, dolor y distensión abdominal. Ahora, eso va a depender obviamente si se rompe hacia adelante o si se rompe hacia atrás, puede llegar a estar contenido por el retroperitoneo, como ya vamos a ver ahora. Generalmente, el dolor, si presenta estos pacientes con aneurisma de aorta abdominal, es un dolor hipogástreo o lumbar bajo. ¿Estamos? Puede ser un dolor aislado, bien localizado, que se irradia al escroto o a los miembros inferiores. ¿Estamos? Puede presentar el paciente, obviamente, si tiene ruptura, síncope, hipotensión y shock. Eso ni hablar. ¿Estamos? Muy bien. La ruptura del aneurisma de aorta es fundamental porque, esperen chicos que se me tildó acá. Ahí está. Hola, hola, hola. ¿Están chicos? Se me tildó todo acá. Sí. Sí. No se vayan, no se vayan. ¿Sí? Esto es mucha. Y hacer el score de riesgo global. Ese score de riesgo global tenía esa escala de cuadritos que vimos de colores, que incluía la edad del paciente, si el paciente era o no fumador, si el paciente era o no lo dislipidémico, o sea, los valores de colesterol y los valores de presión arterial. En este caso la diabetes no entra, pero es muy importante todos esos factores porque son los que predisponen a la aparición de los aneurismas, ¿no? Y por consiguiente todas las complicaciones que trae este tipo de patología. ¿Tá? Vamos a ver que cuando el aneurisma abdominal se rompe, si tiene una ruptura anterior, o sea, se rompe hacia la cavidad abdominal, es prácticamente catastrófico, digamos. ¿Tá? Eso no hay posibilidad de dolor hipogastrio y lumbar baja. ¿Tá? No, a mí se me cerró el power, chicos. El dolor generalmente en la región hipogastria y lumbar baja. ¿Tá? Cuando se rompe el aneurisma abdominal hacia adelante, o sea, hacia la cara anterior del abdomen, generalmente catastrófica. Ahora, si se rompe hacia atrás, ¿tá? Que lamentablemente es en menor cantidad o menor frecuencia, eso hace que el aneurisma esté contenido por el retroperitoneo. ¿Estamos? Y puede llegar a formarse un pequeño hematoma que controla el sangrado y obviamente nos da tiempo
para poder actuar en ese caso. ¿Estamos? Muy bien. Les voy a pedir, por favor, chicos, que no sé por qué no me abre el PowerPoint. Ya me estoy poniendo muy nervioso. ¿Está? Y pues necesito que ustedes vean las imágenes para entender bien. ¿Cómo está yendo el estudio, chicos? ¿Bien? Vamos. ¿Está? No sé por qué no me abre el Power. Qué bronca que tengo. ¿Ven ahora, chicos? Sí, doctor, se ve. ¿Ah? ¿Ya están viendo? Listo. Esto es importante tener en cuenta porque la ruptura del aneurisma de aorta abdominal, obviamente, como yo le venía diciendo, va a depender de hacia dónde se rompe. Si se rompe hacia los costados, generalmente esto es, no tiene, y obviamente se produce un sangrado, una hemorragia, la cavidad abdominal, y esto, muerte súbita, ¿está? No hay cómo contener ese sangrado. Ahora, si es medio posterior o posterolateral, esto puede inicialmente estar contenido por el retroperitoneo, como yo les decía, estamos, y nos da un poquitito de tiempo. Obviamente el paciente puede presentar shock, hipotensión, dolor intenso abdominal, pero nos da tiempo de frenar ese sangrado y poder actuar. ¿Estamos? Obviamente, si es inflamatorio, por ejemplo, tengo una aortitis sifilítica, ¿tá? Que hoy en día es difícil llegar a tanto, pero antes era muy frecuente. Realmente la abdominación de tipo infeccioso, o sea, pérdida de peso, pérdida de apetito, y tengo parámetros de inflamación aguda elevados, la BSG y la PCR. ¿Estamos? Esto da el síndrome de impregnación infeccioso, pero les vuelvo a repetir, es raro hoy en día la presencia de las aortitis sifilíticas. ¿Estamos? Nuevamente, taquicardia ventricular, chicos, el paciente está en paro. Hay que actuar. De ahora en adelante mis clases siempre van a tener una de estas. ¿Estamos? ¿Está? Para que adivinen. ¿Estamos? Muy bien. El diagnóstico del aneurisma de aorta, antes, en su primer momento, la ortografía, ¿está? O sea, para el diagnóstico de los aneurismas de aorta. Pero se vio que tiene un pequeño margen de error a la hora de hacer el diagnóstico, o sea que no es 100% efectivo, y eso hace que deje de ser el método de elección, ¿tá? Y empezaron a aparecer otros métodos. El ecocardiograma, estamos muy útil, la tomografía, el ecocardiograma transesofágico y la resonancia nuclear magnética. Tener el tiempo suficiente para hacerle a mi paciente, y si estamos hablando en el marco de una urgencia, no tengo el tiempo indicado, pero la tomografía adquirió muchísima importancia. Fíjense, tiene entre un 95 y un 100% de exactitud diagnóstica. ¿Estamos? Mucho menos específico la radiografía vectora, pero vamos a ver imágenes que pueden haber que sean sugestivas. ¿Estamos? Fíjense acá, una radiografía vectora de frente de un paciente donde podemos ver el botón aórtico, ¿estamos? Del paciente levemente agrandado. Aparte, otra cosa que se ve la tortuosidad de la aorta, ¿tá? Me habla de que esto no es una aorta normal. Muchas veces solemos decir que esto es, pregúntenle de mal, el doctor Gómez Sierra me va a matar, ¿tá? Él está mucho más capacitado que yo, pero hay una patología o un hallazgo, nosotros decimos hay una elongación de la aorta, ¿tá? Signo de hipertensión arterial, donde vemos el botón aórtico muy distanciado de la punta del corazón. ¿Estamos? Fíjense acá, esto es excepcional, chicos, donde se ve en un perfil la dilatación de la aorta con calcificación de la pared. ¿Estamos? Obviamente esto hay que estudiar con otros métodos de imágenes. Fíjense acá, esto es un paciente mío. ¿Estamos? Este es del paciente, creo que yo le había dicho, ¿tá? Del chico con aneurisma de aorta. Fíjense, el botón aórtico este gigante, ¿tá? Esto obviamente hay que seguir estudiando. Este otro ejemplo, esto es de una mujer, ¿estamos? Fíjense,
el gran botón aórtico y esto me hace sospechar la presencia de un aneurisma de aorta. ¿Tá? Fíjense en este caso, ¿tá? Botón aórtico gigante. ¿Estamos? Muy bien. Y esta recién me doy cuenta que es la misma que esta. Yo hace poco tenía un paciente que tenía un aneurisma de aorta, él nunca se quiso operar, tenía una aneurisma de aorta gigante y lamentablemente lo encontraron muerto en su casa. Eso fue hace 2 o 3 semanas atrás. Probablemente se haya roto el aneurisma de aorta. ¿Estamos? Muy bien. Fíjense acá, ¿tá? Ese de este paciente que yo le estaba diciendo era este. ¿Tá? Fíjense el gran botón aórtico del paciente. Si ven en el perfil no se ve, parece que nada, pero en el frente fíjense el gran. Este del paciente que yo le comenté que me trajo ayer. ¿Estamos? Ayer me trajo ese método. Este es un paciente que venía con un dolor torácico crónico, muy hipertenso, estuvo internado incluso ahí en Santo Tomé por una emergencia hipertensiva, no sé si le va a hacer un edema agudo de pulmón, y venía a controlarse conmigo. Y siempre me refería a un dolor torácico, una pequeña molestia a nivel torácico. ¿Estamos? Fíjense la radiografía del paciente, ¿tá? Que si prestamos atención acá, como marca la flechita, se ve un pequeño borde del botón aórtico como agrandado. ¿Tá? ¿Ven ahí o no? ¿Tá? O sea, me habla de que hay un agrandamiento del botón aórtico. Fíjense que si hacemos el índice cardiotorácico, el corazón está dentro de todos sus límites normales, pero vemos esa pequeña imagen. ¿Tá? Hicieron la tomografía y encontramos, fíjense, dilatación de la aorta ascendente, ¿tá? Y de la aorta descendente. ¿Estamos? Tiene un diámetro en la aorta ascendente de 4,2 centímetros de diámetro y de la aorta descendente 4,1 si no mal recuerdo. ¿Estamos? Me hubiese anotado acá los diámetros, pero no puse. ¿Está? Entonces, aneurisma de aorta, diagnóstico. ¿Qué es lo que tendría que hacer con ese paciente? Como vimos recién, es un paciente que tiene el diagnóstico del aneurisma de aorta, ¿tá? Pero no tiene todavía riesgo de ruptura ya que tiene menos de 5 centímetros de diámetro. Por lo tanto, hay que hacer un control de todos los factores de riesgo de mi paciente. Obviamente, le tiré con todo lo que tenía para el tratamiento de su hipertensión arterial, pero un paciente muy hipertenso, manejaba cifras muy altas de hipertensión, y estos pacientes son muy importantes asociarle un beta bloqueante, ¿estamos? Un beta bloqueante, sobre todo los beta bloqueantes no cardioselectivos, ¿estamos? Carvedilol o propranolol. ¿Por qué? Porque cuando en estos pacientes son muy hipertensos, la aorta se vuelve muy rígida, chicos. Entonces pierde elasticidad la aorta y la sangre cuando sale con mucha presión pega sobre las paredes de la aorta y favorece a la dilatación de la misma. ¿Qué es lo que hace el beta bloqueante? Disminuye uno de los factores del doble producto, se llama. El doble producto está dado por la hipertensión, o sea, la tensión arterial y la frecuencia cardíaca. Entonces, yo al disminuir los dos factores, hago que la aorta tenga un poquitito más de elasticidad y, obviamente, evito que siga progresando. Esto no vuelve a la normalidad. Yo lo que tengo que hacer es evitar que esto progrese. ¿Estamos, chicos? Esto es extremadamente excepcional, donde se ve en la radiografía simple dolor lumbar crónico, ¿tal? Le pidieron una radiografía para ver la columna y fíjense cómo se ve la calcificación de la aorta. ¿Estamos? Obviamente esto va a depender mucho de la calidad de la radiografía, ¿está? Y del ojo del observador. ¿Estamos? Muy bien. En la ecografía es un método que cada vez está adquiriendo más relevancia, ya que es un método práctico, fácil de hacerlo, ¿está? Barato, ¿está? Y tiene una sensibilidad cerca del 100%, chicos, ¿está? Fíjense, obviamente va a depender del operador, ¿estamos? Y de las características del abdomen del paciente y del tórax, ¿están? Muy dificultoso en aquellos pacientes que son obesos, ¿está? Que tienen muchos gases, ¿estamos? O mucha distensión abdominal. ¿Estamos? Y obviamente va a ser falso positivo. ¿Estamos? Muy bien. Fíjense acá, esto es una ecografía, una
ecografía, ¿sí? De la aorta abdominal, donde vemos, se mide bien de la pared externa hasta la pared externa. Esto que ven negro acá es la luz de la aorta, ¿estamos? Y esto que vemos acá es un hematoma de la aorta, dentro de la pared de la aorta. ¿Me siguen hasta acá, chicos? Tiene casi 7, 8 centímetros, fíjense acá. Profe, una 7, 8 pregunta. centímetros. Sí, En sí. aquellos pacientes que tienen esos factores de riesgo, ¿qué clase de seguimiento se le hace o cada cuánto, digamos? Y bueno, yo, o sea, ¿qué es lo que dice la guía? Y esos pacientes tienen que tener un seguimiento por lo menos cada 2 o 3 meses. Sí o sí. Cada 2 o 3 meses. Sobre todo si el paciente es muy hipertenso, ¿tá? O sea, si el paciente es difícil de controlar su hipertensión arterial, hay que hacer un seguimiento estricto y cercano, ¿tá? Una vez por mes. Las guías dicen cada 2 o 3 meses, control. Imágenes cada 6 meses, ¿tá? Pero el seguimiento clínico de vos con el paciente y cada 2 o 3 meses tenés que citarlo. ¿Estamos? ¿Sigo? ¿Sí? Doctor, disculpe un segundito. Sí. ¿Será que se le puede pedir a Ariel Tavia que apague el micrófono, por favor? Se entrega todo. Dale, Ariel, por favor, mándele un mensaje por privado si tienen, a ver. Por ahí dejo abierto y está comiendo el guiso ahora. ¿Está? ¿Sigo? ¿Sí? ¿Puede repetir lo que hacía el beta bloqueante? Porque no sé. El beta bloqueante lo que hace es disminuye la frecuencia cardíaca. Acuérdense, un beta bloqueante no cardioselectivo, o sea que bloquea los receptores beta y los receptores alfa. Los dos más utilizados son el propranolol y el carvedilol. ¿Qué es lo que hace eso? Mejora la elasticidad de la aorta, disminuye la frecuencia cardíaca y mejora la elasticidad de la aorta. Entonces eso hace que la aorta no se vuelva tan rígida. ¿Tá? Si la aorta está muy rígida y la presión está muy alta, favorece que ese aneurisma siga creciendo. ¿Se entiende? Vamos a ver ahora cuando veamos disección de aorta que el beta bloqueante es fundamental. Profe, ¿Estamos? una pregunta. Sí. ¿Puede repetir de vuelta cómo se ve la imagen de la ecografía? Porque se trabó un Acá. poquito. Dale, pero ¿están viendo la imagen? Ahora sí. Sí, bueno, fíjense, esto es una ecografía. ¿Estamos? Como yo le dije hoy, la ecografía es muy operador dependiente, entonces yo necesito que tenga cierta experiencia para hacer una correcta medición. ¿Qué se hace? Se mide desde la pared externa de la aorta, esto es una aorta abdominal, hasta la pared externa del otro lado. ¿Estamos? Ahí vemos el diámetro, el tamaño, y fíjense acá, esto que está en negro acá es la luz de la aorta, la luz normal de la aorta. Y toda esta imagen que se ve acá, ¿tá? Como este gris oscuro acá, es la presencia de un hematoma dentro de la aorta. ¿Estamos? O sea que tiene una de las complicaciones, está haciendo un síndrome aórtico, como vamos a ver ahora más adelante. Pero ¿se entendió la imagen? ¿Estamos? Si nosotros miramos acá, fíjate que esto es una aorta que tiene prácticamente 7 centímetros. ¿Está? 7 centímetros. Una aorta grande, gigante. Y encima está complicada. Tiene un hematoma intramural. ¿Se entendió? No sé quién me preguntó, chicos. ¿Puedo seguir? Sí, doctor, gracias. Dale, seguimos entonces. La tomografía axial computada es el método de elección. ¿Estamos? Fíjense acá, vamos a ver varias imágenes. Miren esta gran aneurisma aorta descendente. Esto que está en blanco acá es la luz normal, es el contraste. ¿Estamos? Y fíjense cómo en la pared ya tiene engrosado, eso es la presencia de un trombo mural. ¿Estamos? Muy bien. Pero fíjense el diámetro de esto, chicos, va a tener por lo menos 6 centímetros. Esto es una aorta que tiene alto riesgo de ruptura. Esto tiene que ser obviamente operado cuanto antes. ¿Estamos? Fíjense acá, una aorta abdominal, diámetro, ¿estamos? Fíjense que acá le midieron en antero, posterior y lateral. Esto que se ve más claro es el contraste, ¿no? Que le ponen. Y esto es todo el trombo mural. ¿Estamos? Este trombo se produce por el proceso inflamatorio en la capa media, como yo le estaba explicando hoy. Entonces se produce un trombo que debilita aún más la aorta. Esto, altísimo riesgo de ruptura, chicos. ¿Estamos? Fíjense acá. Obviamente, hoy en día tenemos
estas reconstrucciones en 3D que son fantásticas, chicos. ¿Está? Fantástica. Fíjense la calidad de la imagen. Esto hoy en día, sobre todo en aquellos pacientes que se van a operar, que van a recibir un tratamiento quirúrgico, es fundamental esto porque entonces al cirujano cardiovascular, le da para medir exactamente el tamaño de la malla o del tubo que tiene que poner. ¿Estamos? Muy bien. Fíjense acá, esto lo que es esta, chicos. Increíble. Fíjense acá que incluso se puede ver la coronaria derecha naciendo. ¿Está? Muy bien. Aneurisma de la aorta ascendente. ¿Está? Estas imágenes son fantásticas, chicos. ¿Está? Obviamente son tomografías con reconstrucción en 3D. Miren lo que es esta imagen acá, chicos, y lo que es la tortuosidad de esta arteria en todo su recorrido. ¿Está? Un gran aneurisma abdominal. Esto es de perfil y esto es de frente. ¿Estamos? Yo no sé si es por el flasheo de la cuarentena, pero no se le hace que esta aorta está perreando como loco. Alto perreo pegó la aorta ahí. ¿Estamos? Pero fíjense el tamaño, chicos, el tamaño de esta aneurisma de aorta abdominal, ¿está? Es gigante, chicos. Esto está a punto de romperse, ¿está? En tomografía se está utilizando cada vez más, que es el índice cálcico de los vasos o de las válvulas. Fíjense cómo se ve la ateromatosis, ¿está? Las placas de ateroma, la calcificación de la aorta, chicos. ¿Está? Fíjense, este aneurisma obviamente de menor tamaño de la aorta abdominal. Fíjense acá están las arterias renales, ¿estamos? Y la aorta abdominal. Otro flasheo, ¿no se le hace que está posando esta aorta? ¿Está sacando a culo? Parece la aorta de la Suárez Pérez, ¿o no? ¿Está? Bueno, ¿sí? ¿Viste? Ahí está. ¿Cómo conoces, Bueno, entonces, chicos, fíjense acá. Si yo tengo la sospecha de un aneurisma de aorta, si yo tengo la sospecha de un aneurisma de aorta que se complica, chicos, este paciente urgente tiene que ser internado. Urgente. ¿Estamos? Si el paciente está estable, me da tiempo, ¿está? Obviamente el método de elección es la tomografía, ¿está? Se va directamente a imágenes y le hacemos la tomografía. Si el paciente está inestable, o sea, con signos de shock, hipotensión, yo lo que tengo que hacer es tratar de reponer los fluidos. Y en ese caso, el método de elección es la ecografía, ya que la ecografía puede hacer bedside, o sea, al pie de la cama del paciente, ¿estamos? Y si ya obviamente me da positiva la ecografía, ya tengo que tomar la conducta terapéutica adecuada, que generalmente es quirúrgica, ¿está? Si la ecografía me da negativa, y por ello tengo que evaluar. Acuérdense que la ecografía tiene una sensibilidad casi del 100%, ¿está? O sea que una eco negativa prácticamente ya descarto. Y si me da dudosa, que puede ser porque el paciente es muy obeso, el paciente está con muchos gases, mucha distensión abdominal, y ahí no me queda otra de tratar de estabilizar lo máximo que puedo para hacer la tomografía y confirmar el diagnóstico, como es, imagenológico. ¿Estamos? Doctor, Tratamiento. Si yo tengo un paciente que tiene una... Sí. Sí. dijo que el aneurisma abdominal, la ruptura posterior, digamos, le da más tiempo para... O sea, que se puede contener la hemorragia, digamos. Claro, ponerle que un paciente... Sí, te escucho. ¿En la parte torácica se da lo mismo o siempre es más grave? No, la parte torácica no tiene estructuras que logren sostenerlo. ¿Entendés? O sea que la ruptura generalmente de la aneurisma torácica, de la aorta torácica, y son catastróficos. ¿Vamos? Pero supongamos que yo tengo, que el paciente haya hecho una ruptura muy microscópica, que haya sangrado, pero ya tiene signos de shock, yo tengo que empezar a compensarlo al paciente primero. ¿Está? ¿Se entiende o no? ¿Sí? Fíjense, Sí, si yo tengo un diámetro más de 5,5 de la aorta ascendente, 5,5 del arco aórtico, o más de, más de 6 o 7 centímetros de la aorta descendente, o en aquellos pacientes que tengan antecedentes de reemplazo de la válvula aórtica por la causa que fuera, tengan más de 45 centímetros, tratamiento quirúrgico. ¿Estamos? Esto se opera, se programa, no se espera la cirugía.
¿Estamos? Si el paciente está muy sintomático, como dijimos hoy, que tenga un dolor lumbar bajo, que tenga un dolor hipogástrico, que tenga un dolor o que tenga mucha tos por síntomas compresivos, la tos es nuestro peor enemigo cuando hablamos de un aneurisma de aorta, sobre todo el aneurisma de aorta torácica, chicos. La tos es nuestro peor enemigo. Ese paciente no puede toser. Si el paciente tiene un crecimiento de más de 5 milímetros, sí, 0,5 centímetros, a los 6 meses o más de 1 centímetro al año, indicación quirúrgica. Si el paciente presenta obviamente una disección aórtica tipo A, que ya vamos a ver ahora, o sea que compromete el callado aórtico y la aorta ascendente, esto es quirúrgico urgente. Y si el paciente presenta una insuficiencia aórtica severa, ¿está? Asociado a un aneurisma de la aorta ascendente, es indicación quirúrgica. ¿Estamos? Entonces, en todos estos casos, se opera al paciente. ¿Tá? No se espera, se opera. ¿Estamos? El doctor Juan Carlos Parodi, que es un médico cirujano argentino, fue el descubridor o el inventor, mejor dicho, el inventor de la endoprótesis. ¿Estamos? Que es este procedimiento que estamos viendo acá, sobre todo utilizado en la aorta abdominal. Fíjense acá, como dijimos, siempre son infrarrenales. Esto es fundamental en las imágenes, tener una buena imagen de esto, porque yo necesito medir los centímetros que hay entre la, entre la arteria renal y el inicio del aneurisma, ya que ahí es donde voy a suturar la endoprótesis. ¿Estamos? Fíjense cómo se ve acá, la endoprótesis, está un tremendo invento. ¿Estamos? Inventado por el doctor Juan Carlos Parodi. Fíjense acá, esto es una reconstrucción en 3D de una tomografía de un paciente que se le hizo una endoprótesis. ¿Estamos? Fíjense cómo se ve. Obviamente esto tiene sus complicaciones que son de 4 tipos, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, que eso no nos importa ahora, ¿tá? Eso es más de cirugía. ¿Estamos, chicos? Pero fíjense qué linda esta imagen de acá de esta endoprótesis. ¿Estamos? Fíjense en una tomografía corte convencionales, como podemos ver, esto todo es la aorta, ¿estamos? Esto es toda la aorta, y ahí se puede ver los anillitos de la endoprótesis. Es como un stent coronario, pero grande, ¿está? Muy bien. Fíjense acá, estas son las complicaciones que yo les decía hoy que pueden tener, o sea, son los sangrados periprotésicos, o que directamente te compromete a nosotros acá. ¿Estamos? Muy bien. ¿Me siguen hasta acá, chicos, o no? Porque ahora vamos a entrar en los síndromes aórticos agudos. Estos son procedimientos donde tienen una mayor mortalidad, tienen altísima gravedad si así aparece, y obviamente el aneurisma de aorta, la presencia de un aneurisma de aorta, favorece a la aparición de estas patologías. ¿Qué componen el síndrome aórtico agudo? ¿Tá? Es, como dice acá, un procedimiento agudo con compromiso de debilitamiento de la pared. Esto puede dar una ruptura de la aorta y otras complicaciones. Las 3 entidades que componen el síndrome aórtico agudo son la disección de aorta, el hematoma intramural, ¿estamos? Y la úlcera penetrante. ¿Tá? ¿Cuál es el problema de esto, chicos? Que la mortalidad tiene gran porcentaje de error diagnóstico, ¿tá? En las emergencias. Y eso hace que el paciente tenga una mala evolución. Fíjense, acá están las 3 entidades del síndrome aórtico distintas. La disección de la aorta, ¿tá? Que es cuando se desgarra la capa íntima de la media. El hematoma intramural, ¿estamos? Fíjense, la capa íntima está indemne, pero se produce un hematoma dentro de la capa media, ¿estamos? Y la úlcera penetrante, chicos, ¿está? Que compromete tanto la íntima, la media y llega hasta casi a la denticia. ¿Estamos, chicos? ¿Se entiende la diferencia entre los 3? ¿Está? ¿Sí? Bueno, de las 3 entidades, la que más miedo le tengo que tener, o por lo menos la que más tengo que tratar de hacer el diagnóstico temprano, es la disección de la aorta. ¿Tá? Tiene altísima mortalidad, chicos. ¿Estamos? Porque fíjense que las 3 entidades se pueden evolucionar de una a otra. ¿Estamos? El hematoma intramural se puede transformar en una úlcera penetrante o una disección de aorta. ¿Estamos? Y la úlcera penetrante se puede transformar en una disección de aorta. ¿Estamos? Por lo tanto, esta pirámide diagnóstica es fundamental. De todas ellas, la disección de aorta es la que más
temor le debo tener. ¿Estamos, chicos? ¿Me están siguiendo? ¿Sí? ¿Está? Dale, listo, sigo. En cuanto a la incidencia, fíjense que hay 30 casos cada millón de habitantes, o sea, tiene una baja incidencia, ¿está? Pero una altísima mortalidad. El 15% son el hematoma intramural. El 5% solo la úlcera, ¿estamos? Y el resto, la disección de aorta. Le vuelvo a repetir, la disección de la aorta es la más frecuente de las tres y la más mortal, ¿estamos? Entonces, un diagnóstico temprano es fundamental, chicos. De las disecciones de aorta, el 60% está en la aorta ascendente, que es tipo A en la clasificación de Stanford, como vamos a ver hoy, y el resto en la aorta descendente, que es tipo B. ¿Estamos? Más frecuente en hombres que en mujeres. Fíjense, 70% más frecuentes en hombres, chicos. Yo en estos 6, 7 años que llevo de cardiólogo, habré visto, no sé, 30, 35 disecciones de aorta y solo una mujer. Todos eran hombres. ¿Estamos? Muy bien. Esto mejoró muchísimo el diagnóstico temprano, ya que se empezó a hacer mucha insistencia en la sospecha diagnóstica, mejoró muchísimo los métodos de imágenes rápidos para su diagnóstico y obviamente las técnicas quirúrgicas mejoraron un montón. Así todo, chicos, tiene mal pronóstico, ¿tá? Si bien mejoró el pronóstico, sigue teniendo mal pronóstico y alta mortalidad. ¿Estamos? Fíjense, el 40% de las disecciones de aorta, o sea, casi la mitad de los pacientes mueren inmediatamente. No hay tiempo para nada. 25% muere a pesar de un tratamiento adecuado. ¿Estamos? El 2% de la mortalidad por cada hora durante las primeras horas, ¿estamos? Que yo demore en hacerle el diagnóstico de mi paciente. Entonces, por eso yo le decía, fíjense, parecía una pavada, pero si yo tengo un paciente que viene a la guardia con un dolor torácico intenso, intensidad 10 en 10, lacerante, transfixiante, el paciente no soporta, le tomo la presión, tiene 200 de sistólica, 100 de diastólica, y le tomo los pulsos, chicos, los pulsos, y veo que tiene los pulsos asimétricos, ahí ya tengo un 70% de probabilidad de diagnóstico de una disección de aorta. No pierdo tiempo, chicos, hago un diagnóstico rápido y no pierdo tiempo porque fíjense, 2% de mortalidad cada hora en las primeras 12 horas. Y después de esas 12 horas tiene un 50% de mortalidad. Fíjense la alta mortalidad que tiene. ¿Estamos? Por lo tanto, el diagnóstico en temprano y un tratamiento adecuado en forma temprana mejora muchísimo la sobrevida de mi paciente. ¿Qué factores de riesgo? La hipertensión mal controlada. Fundamental. Fíjense, prevalencia está en el 90% de los casos. ¿Estamos? De 10 pacientes con disección de aorta, 9 tienen la presión mal controlada. ¿Estamos? Por eso que es fundamental el correcto control de la presión arterial. ¿Estamos? Muy bien. Acá hay una pequeña descripción gráfica. Fíjense, el desgarro, esta imagen es muy linda. ¿Estamos? Se produce el desgarro de la íntima y la sangre empieza, esta es la luz normal, la sangre empieza a entrar por esa pequeña luz que se forma y empieza a desgarrar la íntima de la capa media. ¿Estamos? ¿Cuál es el problema, chicos? La localización más frecuente generalmente de las disecciones, fíjense acá, es en este punto porque la sangre sale y choca acá. Yo tengo un paciente que tiene mucha hipertensión, muy hipertenso, como yo le dije hoy, acuérdense que la presión diastólica dejaba dura la arteria. Entonces la sangre choca, se pierde la elasticidad de la aorta y se termina generando esta lesión. ¿Está? Y esto se va desgarrando para abajo. ¿Estamos? ¿Cuál es el problema? Que hacia los costados de la aorta van saliendo sus ramas, o sea que puede comprometer el ostium de la arteria que está saliendo para acá y todo este tejido que depende de esta arteria pierde irrigación. ¿Se entiende, chicos, la fisiopatología o no? ¿Sí? Esto es importante que entiendan porque así podemos seguir mirando las imágenes. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Puedo seguir? Bueno. Doctor, una pregunta. Sí. El paciente que ya tiene una placa de ateroma, ¿el tratamiento es solo de la hipertensión y del ateroma o agrego un fármaco?
Y no, pero vos la placa de ateroma que ya se haya formado en la aorta, vos no podés disolver, esa placa ya está. Yo lo que tengo que evitar es que el paciente, o los otros factores, digamos, bajar los niveles de colesterol y triglicéridos, controlar la presión, ¿entendés? No, bajar los niveles de los lípidos para evitar que esa placa de ateroma siga creciendo y debilitando aún más la arteria del paciente. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Sí? Entonces tenía que usar los fármacos para dislipemia, para como... Exactamente. Usar una Y, estatina o el fármaco que fuera necesario, tratamiento antihipertensivo, y acuérdense, si yo tengo ya la presencia de un aneurisma de aorta, ¿tá? Aunque sea chiquito, ya puedo empezar a usar un beta bloqueante. ¿Estamos? estamos, gracias. Perfecto. Estamos. Fíjense, esta es la clasificación de Stanford, que es la más utilizada. Tenemos la de tipo A y la de tipo B. Resumiendo y fácil, tipo A compromete la aorta ascendente, que puede ser solo la aorta ascendente, estamos como en esta imagen acá, o la aorta ascendente junto con la aorta descendente. Pero lo importante acá es que si tiene tipo A, o sea, tiene un compromiso de la aorta ascendente, es quirúrgico el tratamiento. Se opera sí o sí. La única solución que tiene este paciente es la cirugía. ¿Estamos? Ahora, si tiene tipo B, es distal, o sea, la aorta descendente distal. Estos pacientes no se operan, por lo menos en el agudo. Estos pacientes no se operan. Esto es tratamiento médico. ¿Estamos, chicos? Que quede claro este concepto, ¿eh? Clasificación de Stanford de la disección de aorta. Las tipo A se operan, tratamiento quirúrgico, sí o sí. Las tipo B, tratamiento médico, ¿tá? No se operan en el agudo. Después de última se le colocará una endoprótesis, pero en el agudo no se opera. ¿Estamos? Fíjense, esta era la vieja clasificación de Debakey, que se la simplificó en tipo A y tipo B de Stanford. ¿Tá? La de Debakey tenía distintos tipos, tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. ¿Tá? ¿Qué hicieron? Unieron porque se vio que cuando tiene compromiso de la aorta ascendente, es quirúrgico. Listo, hay que operar. Si no tiene compromiso de la aorta ascendente, tratamiento médico. ¿Estamos? Nuevamente, ¿qué es esto? ¿Está? Díganme, quiero escuchar uno que me diga. ¿Qué es? Uno quiero que me diga. Taquicardia ventricular. Taquicardia ventricular. ¿Seguro? ¿Saben que no? No es una taquicardia ventricular. ¿Por qué? Porque es irregular el ritmo, chicos. Igual se suponía que ya habían visto arritmias, digamos, ¿está? Pero fíjense que es irregular. ¿Estamos? Es irregular. Esto es una fibrilación auricular. Quédense tranquilos, ya vamos a ver, chicos, ¿está? Fíjense acá, yo le pongo la comparación de los dos. Taquicardia ventricular es un ritmo regular. Todos los RR tienen la misma distancia. Esto es irregular, ¿está? Presta a la confusión. ¿Estamos? No se desesperen, no me odien. Ya vamos a ver, chicos, bien todas estas arritmias. ¿Estamos? Y van a entender re bien. ¿Estamos? Fíjense, las manifestaciones clínicas, obviamente, del aneurisma, dolor de cualquier tipo. O sea, el paciente viene que algo le duele insoportable, es súbito y severo. ¿Estamos? Pocas veces se irradia, pero generalmente sí se irradia. El paciente dice que es como que algo le atraviesa el tórax, que va desde adelante hacia atrás. Puede manifestar que sea desgarrante, es torácico obviamente, y si llega a tener compromiso de la aorta descendente, puede referir dolor lumbar y mucho menos frecuente abdominal. Pero las características del dolor de la disección de aorta que siempre ponen en los casos clínicos, el dolor es súbito, severo desde el inicio, ¿tá? Insoportable desde el inicio, ¿tá? Y transfixiante, o sea, el paciente siente que como que algo le atraviesa el pecho. ¿Estamos? Muy bien. El paciente obviamente puede presentar también, dependiendo de qué parte de la aorta esté comprometiendo, con un síncope, palidez, vómitos, disfagia como mecanismos de defensa, ¿estamos? Y fíjense acá, fiebre, ¿estamos? Está el proceso inflamatorio y liberación de interleuquinas y otros factores inflamatorios que el paciente puede llegar a ser fiebre, ¿tá? Que muchas veces presta a confusión. Pero lo que yo tengo que prestar mucha atención es en la característica del dolor. Súbito, intenso desde el inicio y transfixiante. ¿Estamos?
En el Doctor, examen físico, ¿qué puedo llegar a encontrar? Sí, escucho. puede ser que dé sintomatología hipovolemia por el secuestro de sangre que hace. No, hipovolemia no. Hipovolemia no. Obviamente, a ver, puede tener un shock el paciente. ¿Tá? Hipovolemia no va a tener porque no sale la sangre del territorio endovascular. Por ahí, como hay una mala distribución de esa sangre, o sea, mitad se queda en la arteria y la otra mitad circula, el paciente puede incluso presentar hipotensión y shock. ¿Estamos? Pero ya vamos a ver por qué se genera eso. ¿Está? Fundamental, chicos, cuando tomen la presión al paciente, le tomen de los dos. La dirección de la aorta compromete una de las subclavias y puede ser que no se sienta la presión de un lado y del otro lado se encuentre elevado, como dice acá, ¿no? Obviamente, diastólico de insuficiencia aórtica aguda, ¿tá? Que tenga ausencia de pulso o déficit neurológico focal. ¿Tá? Ahora ya vamos a ver por qué produce esto. ¿Estamos? Muy bien. Rápido, acá pongo grande. ¿Tá? Tener cuidado de la pseudohipotensión. Yo tenía un concepto y siempre nos enseñaron, sobre todo en la residencia, que todo paciente que tiene sospecha de disección de aorta tiene que estar hipertenso. ¿Tá? El 90% de los pacientes que vienen y yo sospecho de la disección de aorta, tiene que estar hipertenso. ¿Tá? Es más, están hipertensos. ¿Estamos? Salvo que yo como decía hoy, le tome la presión de un solo brazo y justo es el vaso donde comprometió la disección y sense la presión normal o hasta incluso baja. Entonces tengo que tener cuidado con la pseudohipotensión, como dice ahí. Por lo tanto, tomar la presión en los dos brazos y palpar los pulsos de los dos brazos. ¿Estamos? Muy bien. Fíjense acá. ¿Qué complicaciones puede tener? Que esto es lo más importante. Insuficiencia valvular aórtica, sobre todo de la aorta ascendente, está muy asociado. Esto lleva, obviamente, como es una insuficiencia aórtica aguda, lleva una insuficiencia cardíaca aguda, con disnea, crepitantes pulmonares y edema agudo de pulmón, y rápidamente puede evolucionar al shock cardiogénico. ¿Estamos? En un 10% puede tener pérdida de sangre hacia el pericardio y dar un taponamiento cardíaco. Esta otra de las complicaciones que puede dar, chicos. Fíjense acá esta disección, está la válvula aórtica, en la raíz de la aorta se disecó y fíjense cómo comprometió la arteria coronaria derecha. O sea que este paciente puede manifestarse o puede presentar al electrocardiograma un supradesnivel de el segmento ST imitando un infarto agudo de miocardio. O sea, no es que imitando, está teniendo un infarto agudo de miocardio por disección de la coronaria derecha. Pero en estos pacientes, si yo le paso streptokinasa, lo termino de matar. ¿Estamos? Entonces, fíjense acá que hay que hacer el diagnóstico diferencial de que tenga, porque el tratamiento en ese caso es quirúrgico, sí o sí. ¿Estamos? Fíjense acá, al examen físico, dolor severo y súbito, como le dije yo, desgarrante, que tenga déficit de impulso o asimetría de pulso, diferencia de la presión arterial entre ambos miembros, que tenga un nuevo soplo de insuficiencia valvular aórtica y obviamente que tenga hipotensión y shock. ¿Estamos? En las técnicas de imágenes, en la radiografía, ¿qué podemos encontrar? Un aumento del diámetro del mediastino. ¿tá? Es muy inespecífico, pero si yo sospecho, un aumento del diámetro del mediastino me puede llegar a orientar a que el paciente está teniendo una disección de la aorta. ¿Estamos? Fíjense acá, ¿estamos? Como se ve un aumento del diámetro, fíjense este botón aórtico agrandado. Probablemente el paciente tenía un aneurisma de aorta que se terminó disecando. ¿Estamos? Muy bien. Al electrocardiograma, generalmente normal. ¿Qué puedo llegar a encontrar? En la cara inferior, ¿estamos? Inversión de la onda T. ¿Estamos? Que me indican isquemia. Yo puedo llegar a confundir que esto sea un evento coronario, donde el problema está en otro lado. ¿Estamos hasta acá? Muy bien. Como yo le decía hoy, si compromete el callado de la arteria coronaria, pues el paciente puede presentarse como un infarto agudo de miocardio. Cuando yo pienso entonces en una disección de aorta, cuando hay un dolor torácico intenso,
y síntomas de focalización neurológica, como un TIA, una ACV, debilidad o parestesia de los miembros, síndrome medular, o sea, el paciente pérdida de la movilidad de los miembros, dolor torácico con otro síntoma alejado, como puede ser frialdad o parestesia de los miembros a distancia, debilidad inexplicable en los miembros inferiores o que haya un síncope inexplicable. ¿Estamos? Fíjense que un simple síncope puede ser la sospecha diagnóstica de una disección de aorta. ¿Estamos? Obviamente, si yo tengo dolor abdominal e hipertensión, dolor abdominal y torácico intenso, dolor abdominal y aquellos pacientes que usan cocaína. La cocaína produce una gran rigidez de la arteria de hipertensión y favorece la aparición de estos tipos de lesiones. ¿Estamos? Insuficiencia cardíaca aguda con soplo agudo de insuficiencia aórtica. ¿Estamos? Pensar en una disección de aorta. Fíjense acá, en los métodos de imágenes, la angioTAC helicoidal tiene casi 100% de efectividad, sensibilidad. ¿Estamos? El eco transesofágico también cercano al 98%, o sea, mucha sensibilidad. Y el ecocardiograma transtorácico. Fíjense cómo la aortografía tiene hasta un 85% normal, o sea que hay un 15% que me puede dar falsos negativos. Por lo tanto, la angioTAC helicoidal es el método de elección para el diagnóstico de la disección de aorta. ¿Estamos? Fíjense acá cómo se ve. Esta acá, que se ve acá, ¿estamos? Es la luz normal de la aorta. Esto que se ve en la línea negra es la íntima que se desgarró y todo esto es la luz falsa. ¿Estamos? Donde se está acumulando la sangre en la disección. Fíjense acá lo mismo. Esto chiquitito que ve acá es la luz verdadera, por donde está yendo la sangre. Esto negro que vemos acá es la íntima que se desgarró y todo esto acá es la luz falsa. ¿Tá? Ahí es donde se está depositando la sangre de la disección. ¿Estamos? ¿Se entiende, chicos, esta imagen? ¿Está? Aparte, fíjense el tamaño del corazón, ¿no? Corazón grande. ¿Estamos? Acá fíjense otra imagen, cómo se ve bien. El flap se llama esto de la disección. Luz verdadera, luz falsa. ¿Está? Fíjense acá el flap de la íntima, totalmente desgarrada. Luz verdadera, luz falsa. Fíjense en el perfil. ¿Está? Está. Miren esto acá, chicos. Esto es de un paciente de esto. Esto es de un paciente de ahí, de Santo Tomé, ¿tá? Que ahora está en el Instituto Cardiológico de Corrientes. Estas son imágenes de hace 5 días, 6 días atrás. El paciente presentó una disección aorta. Por ahí, al aumentar la imagen, está un poco pixelado, pero fíjense la flechita, podemos ver bien acá el flap de la disección. ¿Estamos? Esta es la luz verdadera y todo esto es la luz falsa. ¿Estamos? Fíjense, yo acá creo que tengo el perfil. Ahí está. Fíjense acá. Ahí se ve un poquitito mejor, ¿no? Luz verdadera, flap de la íntima que se disecó y todo esto es luz falsa. ¿Estamos, chicos? Bueno. ¿Estamos hasta ahí, chicos? ¿Está? ¿Qué diagnóstico diferenciales me tengo que plantear yo cuando sospecho un síndrome aórtico agudo? ¿Está? Sobre todo la disección, obviamente el síndrome coronario, el TEP, neumonías y pericarditis, ya que da inflamación de las serosas y eso da un dolor intenso, taponamiento cardíaco, neumotoras espontáneas, la ruptura esofágica, raro, pero se puede dar, y dolores musculoesqueléticos y gastrointestinales. ¿Estamos? Fíjense que es bastante amplio. De todos estos diagnósticos diferenciales, obviamente el síndrome coronario agudo es el principal diagnóstico diferencial de la disección de aorta. ¿Estamos? Muy bien, esto es un repaso de lo que teníamos que saber. Si el paciente está hemodinámicamente estable, tengo que hacerle la angioTAC ya para confirmar el diagnóstico. Si la angioTAC me da negativa, ya descarto. ¿Estamos? Si el paciente está hemodinámicamente inestable, ¿estamos? Se hace un ecocardiograma transesofágico transtorácico. ¿Por qué? Porque esto puede hacer a los pies del paciente. Tiene una efectividad de sensibilidad casi 100%, por lo tanto, si es negativa, ya descarto. ¿Estamos? Y si es positivo, obviamente, hacemos el tratamiento indicado. ¿Estamos? Fíjense acá, ¿cómo manejamos? Si es una disección de aórtica tipo A, se opera. ¿Estamos? Se opera, no se espera. Este paciente va a quirófano, sí o sí. Si es tipo B, yo tengo que ver si está complicado o no. Si no está complicado, o sea, tiene la disección, no tiene gran compromiso vascular periférico, ¿estamos? Se hace el tratamiento médico inicial, farmacológico.
estos pacientes no se operan en un primer momento. ¿Estamos? Ahora, si está complicado, o sea que el dolor es muy intenso y persistente, la presión no podemos controlar, esté asociado con un aneurisma o que tenga obstrucción de arteriales, por ejemplo, una disección de la aorta abdominal que compromete una de las ramas de las arterias renales, por ejemplo, estos pacientes tienen que ir a cirugía. Queda la duda, después el cirujano decidirá si esto es para cirugía, ¿no?, con reemplazo aórtico, o la colocación de una endoprótesis. ¿Estamos? Muy bien. Mientras tanto, mientras estamos definiendo esto, obviamente, el tratamiento para el dolor, para la presión y tratar de evitar la progresión de la enfermedad. ¿Estamos? El objetivo es mantener las presiones lo más cercanos a las cifras normales posibles. ¿Estamos? Si el paciente tiene antecedente o asociado consumo de cocaína, tengo que dar benzodiazepinas porque hay un aumento del tono simpático y esto hace que las arterias queden más rígidas, como yo le había dicho hoy. ¿Estamos? Fíjense acá que es importante no solo el control de la presión, sino el control de la frecuencia cardíaca. Por eso yo le decía hoy que los beta bloqueantes son muy importantes. Entonces mejoran la elasticidad de la aorta y evitan que la disección se siga prolongando hacia abajo. ¿Estamos? De los beta bloqueantes, puede usar el abetalol, que esto es endovenosa, o el propranolol, que es el de elección, chicos. ¿Estamos? El de elección. Para controlar la presión arterial, el nitroprusiato de sodio, chicos. ¿Está? Es el de elección. Nitroprusiato de sodio. ¿Está? Este es el antihipertensivo de elección. Si no puedo usar nitroprusiato, utilizo otro, obviamente nitroglicerina, por ejemplo. ¿Está? Pero el de elección, nitroprusiato y propranolol. ¿Estamos? Si el paciente tiene alguna contraindicación de los beta-bloqueantes, por ejemplo, si es un paciente muy asmático, un paciente POC, puede optar por los bloqueantes cálcicos para bajar la frecuencia cardíaca. ¿Estamos? Diltiazem o verapamilo. ¿Estamos hasta acá, chicos, o no? ¿Está? Y obviamente no le doy a ese paciente la aspirina, porque es mayor sangrado. La nitroglicerina tengo que tratar de evitar porque puede generar una taquicardia refleja y yo lo que quiero es controlar la frecuencia cardíaca, como dijimos recién, y anticoagulantes y trombolíticos. ¿Está? Esto, sobre todo los anticoagulantes y trombolíticos, lo mato al paciente. ¿Está? Es muy común, o por lo menos era muy común, los errores que viene un paciente con dolor precordial, le hago un electro, tiene supra, le paso streptokinasa y era una disección de aorta y se termina muriendo mi paciente. ¿Estamos? Gracias a Dios, a mí nunca me pasó, ¿está? Pero en mi residencia, cuando yo hice la residencia, a uno o dos colegas le pasó, una o dos veces. ¿Está? Es muy común. ¿Estamos hasta acá? Muy bien. ¿Cuáles son, obviamente, las complicaciones de la disección de la aorta? Que haya ruptura de esa aorta, que haya propagación, un síndrome coronario asociado, insuficiencia valvular aguda, ¿tá? Insuficiencia aórtica aguda, que esto es gravísimo, o el taponamiento cardíaco. ¿Estamos? Muy bien. Fíjense acá. Tipo A, la mortalidad sin cirugía al mes hasta del 80%. Ahora, sobrevida con cirugía, si opero rápido a mi paciente dentro de las 12 horas al año, 95%. O sea, las tipo A mejoran muchísimo. Las tipo B, sobrevida sin cirugía, o sea, solo con tratamiento médico al mes, 90%. 5%. Se vio que las tipo B que se operan presentan muchísimas complicaciones postoperatorias. Médico, farmacológico. ¿Estamos? Muy bien. Estas son las complicaciones, como ya vimos hoy, que eso no vamos a repetir esto, chicos. ¿Estamos? Muy bien. Y la de tipo B, cuando tengo indicación quirúrgica, como ya les dije hoy, a pesar de la, ¿cómo es? Del periferia por compromiso de las ramas, que tenga un aneurisma de aorta asociado con signos de inminente ruptura, o que el paciente esté muy descompensado. Bueno, en esos casos, obviamente, se opera estos pacientes. ¿Estamos? Factores de riesgo al mal pronóstico, edad avanzada, ¿estamos? Que obviamente venga en shock, que tenga insuficiencia renal asociado,
¿estamos? Que tenga un infarto asociado o una isquemia visceral asociada, ¿estamos? Obviamente, alguna comorbilidad de base del paciente, sea una enfermedad pulmonar, por ejemplo, un paciente de POC, ¿tá? O que requiera el pronóstico al tratamiento. ¿Estamos, chicos, o no? ¿Estamos hasta acá? Y, doctor, ¿me puede ¿Me explicar el siguieron? mecanismo, por favor, que el trombolítico complica la disección? Y porque si yo le hago un trombolítico a mi paciente, el trombolítico lo que hace es, a ver, cuando se va disecando y la sangre va entrando en el espacio que queda entre la íntima y la media, va entrando la sangre ahí y se va trombosando, se va formando un trombo, ¿entendió, no? Y eso hace que frene, dentro de todo, la progresión de la disección. Si yo a ese paciente le paso un trombolítico, ¿tá? Por ejemplo, una streptokinasa, yo evito ese proceso y por lo tanto la disección se sigue distendiendo. Y si cuanto más grande la disección, peor el pronóstico de mi paciente. ¿Se O entendió? sea que me va ocluyendo más la luz arterial y se puede generar un aneurisma en este caso también. No. O sea, una vez que no es que la disección, en el agudo, la disección nos favorece al aneurisma. Capaz en etapa crónica sí, pero en el agudo no favorece a la aparición de aneurisma. Pero ¿se entiende por qué o no? Si yo le paso streptokinasa a mi paciente, se predispone a que se siga desgarrando esa arteria, ¿tá? Que la disección siga progresando. ¿Entendés o no? Sí, sí. Entonces, si no le doy nada, la disección tiende a contener por sí sola, digamos. Exactamente. Obviamente, es de mal pronóstico, pero tiende a estar más contenida que si yo le paso un trombolítico. Lo mismo si lo anticoagulo. Si yo anticoagulo, evito que se forme esos trombos murales que dentro de todo me frenan mientras tanto la disección. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Puedo seguir? Parece que estamos hoy yo nomás. Sí, puede seguir. ¿Estamos? Listo. Eso en cuanto a todas las patologías. Sí. Y si la ruptura de la aorta sigue, ¿se puede decir que la persona puede evoluir a un shock hipovolémico? ¿Puede ser o no? Sí, obviamente. El paciente siempre esa es la secuencia, digamos, ¿está? Empieza con hipotensión, shock y posteriormente, obviamente, la muerte. Sí, muchas gracias. ¿Vamos? Listo. ¿Sigo entonces, chicos? Bueno, vamos a hacer este pequeño apartado de enfermedades vasculares periféricas. Esto es importante. Yo todos mis pacientes que estuve con enfermedades vasculares periféricas, tuve muy mala experiencia, chicos. Realmente, no sé por qué, si bien parece que el compromiso fuera menor, tuve mala evolución de muchos de mis pacientes, chicos. Tenemos la isquemia crónica de los miembros inferiores o la isquemia aguda del isquemio interior. Nosotros vamos a hablar principalmente del compromiso arterial periférico. ¿Estamos? Arterial periférico. ¿Estamos? La isquemia crónica de los miembros inferiores obviamente está dado más frecuentemente en el hombre que en la mujer. Tiene una prevalencia del 3 a 6%, está en los pacientes añosos. Acuérdense que las arterias se vuelven más rígidas. Cuanto más añoso el paciente, más predisposición a la aparición de aterosclerosis de esas arterias. ¿Estamos? Y se vio que en los hombres puede generarse la aterosclerosis en los miembros inferiores, pero puede evolucionar asintomática por mucho tiempo. ¿Estamos? Ahora, una vez que empieza a tener síntomas, la progresión de la misma es muy similar en la claudicación intermitente, como vamos a ver ahora, en las enfermedades coronarias o en el aneurisma de aorta. ¿Estamos? Esta es la clasificación, ¿estamos?, de la claudicación intermitente. ¿Qué es la claudicación intermitente? Al doctor Honorat le gusta mucho hablar de esto, él sabe mucho de esto, ¿tá? O sea que si él llega a dar algún casito o alguna clase, aprovechenlo porque él sabe mucho de esto. ¿Estamos? La claudicación intermitente es aquel dolor que aparece en los miembros inferiores a distintos grados de ejercicio. Secundario, una obstrucción arterial que genera una isquemia del miembro. El estadio 1, cuando es asintomático.
¿Estamos? El paciente tiene aterosclerosis, tiene compromiso de los vasos periféricos, pero es asintomático. El estadio 2 se clasifica a su vez en dos subtipos, 2A y 2B. O sea, 2A es aquel paciente que tiene claudicación intermitente, ¿está? Pero puede caminar más de 150 metros. ¿Estamos? Esto es importante. Doctor, ¿puede repetir la definición más despacio, por favor? Sí. Esta es la clasificación de la claudicación intermitente. Nosotros decimos que claudicación intermitente es aquel dolor que aparece en los miembros, ¿tá? Sobre todo en los miembros inferiores, cuando el paciente realiza un ejercicio, principalmente la caminata. ¿Vamos? El paciente camina y siente un dolor en el miembro inferior, un adormecimiento, parestesias, ¿estamos? O debilidad del miembro. ¿Estamos? Entonces, yo cuando digo que el paciente tiene una claudicación intermitente, yo tengo que estratificar esa claudicación intermitente. ¿Estamos? Esta es la clasificación de la misma. El estadio 1 es cuando el paciente es asintomático, o sea, tiene compromiso aterosclerótico de los vasos periféricos, de los miembros, ¿estamos? Pero el paciente es asintomático. El estadio 2 se clasifica a su vez en dos subtipos, 2A y 2B. 2A es cuando el paciente presenta síntomas, o sea, ponerle dolor en los miembros inferiores, el paciente se cansa, pero puede caminar más de 150 metros. El 2B es cuando camina menos de 150 metros. ¿Estamos? El estadio 3, ¿está? Es cuando el dolor está en reposo. O sea, el paciente quieto siente dolor en los miembros. Muchas veces incluso puede aparecer frialdad del miembro. ¿Estamos? Y el estadio 4, ya cuando tiene alteraciones tróficas, o sea, presencia de úlceras, 4A, o gangrena del miembro, 4B. Esto es importante, esta clasificación. Es fundamental, chicos, ¿eh? Fundamental. ¿Por qué? Porque al estadio 2A, el tratamiento es médico. O sea, medidas higiénicos dietéticas y tratamiento en general, como vamos a ver ahora. Del estadio 2B en adelante, el tratamiento es quirúrgico. Esto es importantísimo, un buen interrogatorio, ¿está? Para nosotros clasificar el tratamiento. Vamos a ver. ¿Siguen hasta acá, chicos? ¿Sí? ¿Puedo seguir? Doctor, lo molesto nada más. ¿Podría repetir el concepto de claudicación? Sí. Claudicación intermitente es la presencia de dolor, adormecimiento, parestesia o debilidad de los miembros inferiores al realizar ejercicio. ¿Está? Esa claudicación intermitente se divide en estos 4 estadios. ¿Estamos? ¿Quedó claro? Muchas gracias. ¿Listo? ¿Sigo entonces? ¿Sí? Sí, doctor. Bueno, asumo que sí. Seguimos. Bueno, clínicamente, como yo decía, obviamente la claudicación intermitente puede surgir al caminar la distancia similares y es reproducible. O sea, yo le puedo pedir al paciente que camine hasta tratar de, ver si presenta las manifestaciones que yo le decía, el dolor, cansancio, parestesia. Desaparece a los 2 o 3 minutos de haberse detenido, que eso es importante. ¿Por qué? Porque el flujo se restablece nuevamente. Ocurre nuevamente al pedirle al paciente que camine la distancia similares. ¿Estamos? Y ¿se entendió esto o no? Entonces, como yo le dije hoy, es un dolor en los miembros inferiores al caminar, que puede ser un dolor, una parestesia, un cansancio, debilidad. ¿Qué característica tiene que tener para que sea una claudicación intermitente? Aparece cuando le pedimos al paciente que haga un ejercicio, desaparece una vez que el paciente queda quieto, y cuando le vuelvo a pedir que haga el ejercicio, el paciente vuelve a tener esas manifestaciones. ¿Vamos? Es muy parecido a la clasificación de la disnea, de la insuficiencia cardíaca, o al dolor de pecho de la angina crónica estable o inestable. ¿Estamos?
Muy bien. ¿Qué es lo que le tengo que preguntar entonces a mi paciente? Si el dolor comienza en uno o los dos miembros al caminar. ¿Estamos? Si se inicia estando acostado o sentado o de pie. ¿Está? Muy bien. ¿En qué parte del miembro? ¿Está? Porque vamos a ver, cuanto más cercano es el dolor, me está hablando de que el compromiso arterial vascular es más importante, como vamos a ver más adelante. Si ocurre al caminar cuesta arriba o cuando camina un poquitito más rápido, esto todo para ver las características del dolor del paciente. ¿Estamos? Obviamente si siente cuando camina en un terreno plano o cuando está en bajada, en pendiente, ¿estamos? Y si se acentúa o desaparece durante la marcha. ¿Estamos? Esto es para ver la clasificación que vimos hoy de la claudicación intermitente. ¿Estamos? Muy bien. Todo pregunta que hacen para mí clasificar mejor el dolor. ¿Estamos? Y lo más importante es si el paciente le duele, ¿está? Refiere que le duele, si le para, o sea, o cede el dolor cuando el paciente se detiene. ¿Estamos hasta ahí o no? ¿Y cuánto tiempo demora en desaparecer el dolor? Todas estas preguntas son signos, obviamente le tengo que preguntar. Sí. No, puede aparecer en uno o puede aparecer en ambos. ¿Estamos? Puede aparecer en uno o puede aparecer en ambos. Eso me va a hablar del grado de compromiso arterial. Ya vamos a ver ahora que tenemos el síndrome de Leriche, que es la aterosclerosis y el compromiso alto de las arterias, ni bien se bifurcan la aorta en las arterias ilíacas, como ya vamos a ver. Pero esto, la claudicación intermitente, puede aparecer en un miembro o en los dos. Obviamente, si es en uno solo, es menos grave que en los dos. ¿Estamos? Muy bien. Y esto es importante, preguntarle si presentó o si él... Sí. Puede ser que se le duerma un miembro en reposo, pero cuando haga ejercicio se le cede el dolor, ¿o no? No, eso no es claudicación intermitente. ¿Está? Esa puede ser, o sea, no es claudicación por compromiso arterial. Esa puede ser por claudicación por compromiso venoso, que eso nosotros nos vemos acá. Nosotros vamos a ver solo el compromiso arterial. Okay. Tenemos Gracias. la claudicación arterial y la claudicación venosa. Eso van a ver bien en cirugía el año que viene, si Dios quiere. ¿Estamos? Doctor, ¿y la causa sería Sí. solamente aterosclerosis o hay otra posibilidad? Sí, la aterosclerosis en el 95% de los casos. ¿Está? Aterosclerótica. Es la causa más frecuente. Lejos la causa más frecuente. Después puede haber malformaciones dentro de la arteria, calcificaciones severas de la arteria o la presencia de trombos arteriales, que es muchísimo menos frecuente. Pero la aterosclerosis es lejos la causa principal. ¿Estamos? Muy bien. Obviamente, acá está justamente lo que estábamos hablando. Mirá, faltaba una diapositiva. Los diagnósticos diferenciales que tengo que hacer con los síndromes de compartimiento crónico, aquellos pacientes que hayan tenido una lesión, por ejemplo, una fractura, con utilización de mucho tiempo de un yeso, la claudicación venosa, aquellos pacientes que tengan gran territorio de insuficiencia venosa profunda, con presencia de varices, los dolores nerviosos periféricos, ya sean pacientes diabéticos o pacientes con compromiso lumbar, que tengan comprensión del ciático, compromiso medular lumbar por osteoartritis, osteoartritis de las caderas, otras causas de pseudo claudicación, y obviamente las enfermedades de la arteria, ¿no? Con la arteritis de Bauer, la coartación de aorta, el embolismo periférico, pero estos, chicos, son rarísimos estas causas. Muy bien. Las principales diagnósticos diferenciales que yo debería hacer de la claudicación intermitente de causa aterosclerótica son la claudicación venosa, y el dolor nervioso tipo, ¿cómo se llama? Neuropático. Muy bien. Al examen físico, obviamente, evaluar, hacerlo caminar al paciente. Sí, me escucho. ¿La claudicación venosa no tendría otra presentación? ¿No habría Sí, obviamente. aumento de temperatura al miembro, edema, cianosis? Todo eso es lo que estoy por poner acá. Obviamente, la claudicación venosa no suele alterar la temperatura del cuerpo. La claudicación arterial generalmente da
palidez, pueden presentar fenómenos de Raynaud o frialdad del miembro, ¿tá? Cosa que en la claudicación venosa eso no produce. ¿Estamos? Pueden, obviamente, presencia de ulceraciones o atrofias musculares. Esto me habla de el grado. Acuérdense que cuando vimos la clasificación de la claudicación intermitente, dijimos que el grado 3 y 4 ya tenían cambios tróficos, 4A y B, perdón, que podría presentar atrofia muscular, presencia de úlceras o gangrena, necrosis de los miembros. A la palpación, obviamente vamos a tener un pulso que es débil o no palpable, ¿tá? Pulso pedio, el pulso popliteo y el pulso femoral. La temperatura, vamos a encontrar frialdad de la zona afectada. La sensibilidad cutánea está, o sea, el paciente siente mucho dolor a la palpación, está muy sensible, y hay cambios tróficos, ¿no? Hay atrofia de ese miembro. Y a la auscultación, perdón, lo que podemos hacer es el índice tobillo-brazo, que ahora vamos a ver cómo hacemos. Le tomamos la presión del tobillo, del hueco popliteo y del brazo, del mismo lado, ¿no? Del mismo lado del hemicuerpo, y comparamos las presiones. Normalmente, como yo ya le dije la vez pasada, las presiones deben ser iguales. ¿Estamos? Fíjense acá, esto es una maniobra que se puede hacer para tratar de reproducir los síntomas que la postura de Rothschild. ¿Qué es lo que hago? Le acuesto al paciente en decúbito dorsal, levanto las piernas a más de 45 grados y le pido al paciente que extienda el pie. ¿Estamos? Luego de 2 minutos evalúo los cambios de coloración. ¿Estamos? Obviamente comparo un miembro con otro y si el paciente presenta síntomas. ¿Estamos? Por lo menos 2 minutos en esta posición. Si el paciente empieza esto o no, esto vemos qué respuesta me puede dar el paciente o qué encuentro en el examen físico. Luego de eso, ¿estamos? Pongo al paciente en una posición en, ¿cómo se llama? Sentada con los miembros caídos. ¿Qué es lo que hago? Miro el enrojecimiento, o sea, cómo se comporta el cambio de postura. Estamos de mi paciente. Y siempre comparando un miembro con otro. ¿Estamos, chicos? Esto es fundamental. Si yo tengo un consultorio chiquitito y no le puedo hacer caminar a mi paciente 150 metros, ¿tá? Hago esta maniobra. ¿Estamos? Bastante sencilla. ¿Está? Muy bien. El síndrome arterial periférico crónico, por ahí de más importancia, es el síndrome de Leriche. ¿Está? Pregunta de examen. Pregunta que tiene. ¿Estamos? Da una claudicación intermitente con dolor desde el glúteo. ¿Estamos? O sea, un dolor alto. Acuérdense que yo le dije, cuanto más alto el dolor, es más cercano el compromiso arterial. Puede dar disfunción eréctil en el hombre, perdón. Ausencia de pulsos femorales, ¿tá? Y generalmente es, sí, perdón chicos, el síndrome de Leriche es un tipo de arteriopatía crónica periférica que da claudicación, o sea, claudicación intermitente del dolor, la molestia, la paretesia, la debilidad que aparecen desde la altura de los glúteos, ¿tá? O sea, bien alto, ¿tá? Puede dar en el hombre disfunción eréctil, ausencia de los pulsos femorales, ¿tá? O sea, el compromiso arterial es bien alto, ¿tá? Y se da generalmente por obstrucción aortoilíaca, ¿tá? Con compromiso de las hipogástricas. ¿Estamos? Entonces, si a ustedes les pregunta, ¿qué es el síndrome de Leriche? Es un síndrome de compromiso arterial periférico que se manifiesta con claudicación intermitente, glútea, ¿tá? O sea, los síntomas aparecen en territorio bien alto. En los hombres puede dar disfunción eréctil y da ausencia de los pulsos femorales. ¿Qué otra característica tiene el síndrome de Leriche? Que en la mayoría de los casos es bilateral, ¿estamos? A diferencia de la claudicación intermitente común, que generalmente es unilateral. ¿Se entiende esa diferencia, chicos? ¿Sí? Sí. ¿Digo? Muy bien. Muy bien. Factores de riesgo. Fíjense, todos los mismos factores de riesgo. Maru Verón levantó la mano. Maru, te escucho.
¿Qué quieren que repita, chicos? ¿Se escuchó o...? Ah, listo. Bien, sigo. Muy bien. Los factores de riesgo, chicos, son los mismos factores de riesgo para todas las patologías cardiovasculares, como ya vimos. ¿Estamos? Tabaquismo está muy relacionado, ¿estamos? Con la isquemia crónica de los miembros inferiores y es muy asociado a la presencia de claudicación intermitente. ¿Estamos? Es tres veces más frecuente, fíjese, en los fumadores y sobre todo aquellos pacientes que fuman más de un paquete por día. ¿Estamos? La diabetes también está muy asociada, obviamente, por ya que la diabetes favorece la presencia de aterosclerosis, ¿estamos? Sobre todo en aquellos pacientes de 50 años, pacientes menores de 50 años, ¿está? Entonces, hay que tener mucho cuidado con los diabetes, ¿estamos? Fíjense que es 3 veces más frecuente en los pacientes diabéticos que los no diabéticos, ¿estamos? Y después todos los otros factores de riesgo. La edad, obesidad, la dislipidemia, obviamente que tenga factores hereditarios predisposición al aumento de la aterosclerosis, el aumento del fibrinógeno o aquellos estados de hipercoagulabilidad, ¿tá? El aumento de la homocisteinemia, ¿estamos? Y los factores protectores, obviamente actividad física, consumo moderado de alcohol, ¿estamos? Yo creo que siempre me llamó mucho la atención esto, ¿tá? Ya que si es por esto, ustedes están bastante protegidos para sufrir claudicación intermitente. ¿Está? Muy bien. Los estudios complementarios, la radiografía de tórax, la radiografía simple es de muy poca utilidad. Lo único que podemos llegar a ver es la calcificación arterial, pero es de muy poca utilidad. El estudio que mayor utilidad tiene por su fácil acceso, por su bajo costo y de rápido diagnóstico es el ecodoppler color. ¿Estamos? Obviamente ahí medimos la velocidad y el sentido de los flujos y me permite ver la obstrucción del vaso que estamos estudiando, ¿no? Obviamente, además de ver la morfología, la característica de la pared, el tamaño de la placa ateromatosa, ¿estamos? El diámetro de la misma, ¿está? Y la arteriografía, sobre todo, sería lo ideal en el caso de que el paciente tenga indicación quirúrgica. ¿Estamos? Muy bien. Se intenta, todavía no hay muchos estudios que avalen, el estudio microcirculatorio, ¿tá? La capilaroscopía o la presión transcutánea de dióxido de carbono. Pero los estudios complementarios, si hablamos de estudios complementarios de enfermedad arterial periférica, ya sea claudicación intermitente, síndrome de Riche, ecodoppler y arteriografía. Son los dos estudios de elección, ¿estamos? Para el diagnóstico. Muy bien. Entonces, cuando nosotros nos vamos al tratamiento, chicos, tenemos que evaluar siempre, como yo le dije, la clínica de mi paciente en cuanto a la sintomatología que tiene. ¿Estamos? Cuando yo hablo que tiene una isquemia crítica, que son aquellos pacientes de alto riesgo para empezar a sufrir lesiones ya degenerativas de mi miembro, cuando tienen los estadios 3 o 4 de Fontaine, de la claudicación intermitente, o sea, que tengan dolor en reposo o que ya empiecen a tener presencia de úlceras o gangrenas del miembro, ¿tá? Eso me habla de una isquemia crítica. ¿Estamos? Que tenga el índice brazo-tobillo, fíjense, la presión sistólica del tobillo muy baja, o sea, la presión sistólica yo le tomo a nivel del tobillo y tiene menos de entre 70 y 50 milímetros de mercurio. El índice tobillo-brazo, ¿tá? Le tomo la presión sistólica del tobillo y la del brazo y hago un balance entre los dos. Cuando es menor o igual a 0,3, ¿estamos? Eso es de mal pronóstico y esto es de muchísima utilidad. ¿Estamos? ¿Y qué es lo que pasa? Si yo no actúo, chicos, hago un tratamiento para revascularizar ese miembro, ¿estamos? Tiene mal pronóstico. Fíjense, 20% de mortalidad a los 6 meses y el 35% quedan con amputación de ese miembro. ¿Tá? Yo tuve muy mala experiencia. Yo, gracias a Dios, vi muy pocos casos de isquemia arterial periférica. Habré visto 10 en todo este tiempo como cardiólogo y la mitad
tuvieron mala evolución y se terminan perdiendo miembros y posteriormente tienen una mala evolución. ¿Estamos? Esto, como yo les decía hoy, el índice tobillo-brazo, la presión arterial del pedia o tibial posterior, dividido la presión arterial sistólica del brazo. Y eso me da el índice tobillo-brazo. ¿Estamos? Muy bien. Fíjense acá lo importante, chicos, la correlación del índice tobillo-brazo con la clínica, digamos. Si yo tengo un índice tobillo-brazo de 1, digo que es normal, digamos, tiene poca severidad o va a tener poca severidad clínica. Y ya tengo menos de 1 hasta 0,6, el paciente va a empezar a presentar claudicación intermitente. Si tiene 0,3, ya hablamos una isquemia, un dolor en reposo, ya por lo menos una clasificación 3 de Fontaine, y menos de 0,1 ya tiene signos inminentes de necrosis tisular inminente. ¿Estamos, chicos? ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? Doctor, una pregunta. Sí. La claudicación intermitente entonces puede ser en miembros superiores también, pero el síndrome de Leriche es solamente inferiores. Inferior, por un compromiso de las ilíacas, ¿está? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Puedo seguir, chicos? Estamos, muy bien. Obviamente, fíjense la utilidad del ecodoppler o cuando yo pido, tengo que estudiar a mi paciente, cuando yo le pido un ecodoppler para hacer un screening diagnóstico en todos aquellos pacientes que tengan síntomas de claudicación intermitente, que tengan alteraciones de los pulsos, mayores de 65 años, fumadores y diabéticos sobre todo, ¿estamos? Que tengan alteración del índice tobillo-brazo, ¿está? En aquellos pacientes que tengan lesiones ya que conocidas, ¿estamos? Tengo que hacer un seguimiento, cada 4 o 6 meses les puedo pedir el ecodoppler, ¿estamos? En aquellos pacientes postoperatorios, sí o sí tengo que hacer un seguimiento con el ecodoppler de los miembros inferiores, y obviamente la detección y terapéutica de lesiones traumáticas y iatrogénicas. Por ejemplo, si yo hice un cateterismo por cualquier otra causa y el paciente empieza a presentar signos de claudicación intermitente, tengo que hacer urgente un ecodoppler color. ¿Estamos? Muy bien. Fíjense el tratamiento. Nuestro objetivo es mejorar la isquemia de ese miembro, ¿no? Sobre todo aliviar los síntomas, mejorar la marcha y mejorar la calidad de vida de mi paciente. ¿Estamos? Fíjense en los casos de isquemia crítica del miembro, que generalmente ya tienen dolor en reposo, tratar de mejorar esos síntomas, que cicatrice las úlceras, ¿tá? Y obviamente evitar la pérdida del miembro. ¿Estamos? Si yo tengo una aterosclerosis, tengo presencia de claudicación intermitente, yo debo buscar, por los distintos métodos, descartar presencia de aterosclerosis carotidia, coronaria y abdominal. ¿Estamos? Porque si se me provoca una aterosclerosis de la arteria femoral, tranquilamente puedo tener aterosclerosis en cualquier otra parte del árbol arterial. Entonces debo hacer un screening para buscar todo eso. ¿Estamos? Muy bien. Para el tratamiento, modificar los factores de riesgo. Esto es una obviedad para todos los pacientes con enfermedades cardiovasculares. Evitar el tabaco, bajar de peso, bajar los lípidos, controlar su hipertensión o su diabetes si los tuviera, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Eso es una obviedad. Hay programas de rehabilitación, ¿estamos? Kinésica, para mejorar la actividad física de los pacientes y obviamente hacer el tratamiento específico si así lo requiriera mi paciente. ¿Estamos? Esto es lo que dijimos recién, ¿está? Cambiar los hábitos, las medidas higiénico-dietéticas de mi paciente. ¿Estamos? Y meterse en el dolor, porque generalmente el paciente lo que más se queja o más lo molesta es que le duele al caminar. ¿Estamos? Entonces, hacer planes de tratamiento para que el paciente pueda caminar, obviamente con todos los recaudos habidos y por haber, y que no sienta dolor para poder hacer un correcto seguimiento del mismo. ¿Estamos? Fíjense que nuestro objetivo es 3 sesiones semanales por lo menos de 1 hora y que el paciente camine a una velocidad de 4,5, 4,8 kilómetros por hora. ¿Tá? O sea, mejorar
la marcha en mi paciente. ¿Estamos? Nuevamente, taquicardia ventricular. Paciente está en paro en este momento, chicos. ¿Está? Esto le tengo que sacar a mi paciente, urgente o hacer RCP. Por eso le pongo acá siempre y le insisto. ¿Estamos? Muy bien. ¿Qué es lo que puede hacer? Antiagregación plaquetaria, puede dar una aspirina, ¿no? Ya que reduce hasta el 25% global de los eventos vasculares. ¿Está? Aspirina, clopidogrel, que son los más comunes. ¿Estamos? La ticlopidina también es un inhibidor de la agregación plaquetaria, pero son mucho más caros. ¿Estamos? La pentoxifilina y el silostazol son fármacos que mejoran la circulación del miembro inferior. ¿Estamos? El silostazol es muy utilizado. ¿Está? Son inhibidores competitivos de la fosfodiesterasa 3. El silostazol se da de 25 a 100 miligramos. ¿Estamos? Estos mejoran mucho la circulación, disminuyen la viscosidad de la sangre y favorecen la oxigenación del miembro inferior. ¿Estamos? Obviamente los antiagregantes para evitar que se produzca un accidente de placa y la obstrucción total de mi arteria. ¿Estamos? Y por último tenemos los tratamientos invasivos, ¿tá? Que puede ser el quirúrgico, haciendo un bypass aortofemoral o aorto bifemoral en el caso de un síndrome de Ehleriche. Fíjense acá, tenemos la porción distal de la aorta, ¿tá? Con las dos ramas de la aorta distales comprometida, síndrome de Ehleriche, claudicación intermitente de glúteos, disfunción eréctil, ¿estamos? Como le dije hoy. En este caso se puede hacer un bypass aorto bifemoral o el tratamiento endovascular colocando un stent. Estamos haciendo angioplastía y colocando un stent como vemos en esta imagen acá. ¿Estamos, chicos? Muy bien. Bueno, chicos, ¿se entendió más o menos? ¿Está? Enfermedades de la aorta y vascular periférica. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, le escucho. No es sobre clínica, es sobre terapéutica. Quiero saber si hay fecha de ERA porque no sé. Y la fecha de ERA estipulada que ya habían publicado era el 6 de junio. ¿Tá? 6 de junio. Yo estoy tratando de estirarla un poquitito más porque justo el 3 o 4 es la era de respiratorio, pero obviamente como se hace por plataforma, nosotros tenemos las fechas ya ¿cómo se llama? Programadas. ¿Estamos? La temática probablemente va a ser, sí, seguramente va a ser choice. ¿Tá? Ya le voy a explicar bien, déjenme entre estos días, ya le vamos a decir bien cómo vamos a hacer. Y entran solo los temas respiratorios que están en la plataforma. ¿Estamos? Solo esas clases sobre preguntas sobre eso se va a hacer. ¿Estamos? Sí, muchas gracias. ¿Estamos, chicos? Bueno, cualquier cosa, chicos, saben que estoy a las órdenes y ha sido un gusto estar en la charla con ustedes. ¿Estamos? Así que a estudiar, métanle pata, chicos. Doctor, ¿Está? mañana tenemos Sí. usted nuevamente y el jueves el repaso. Mañana tenemos hipotensión y síncope. Mañana doy yo la clase también. ¿Estamos? Y lo del jueves vamos a ver. ¿Está? Como planteamos en el grupo hoy. ¿Está? Ahora lo hablamos bien ahí. ¿Estamos? ¿Sí, chicos? Perfecto. Hasta mañana, chicos. A estudiar.